Muchísimas gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano que nos ve y nos escucha a esta hora por la Z101. Señores, se están produciendo una cantidad enorme de informaciones, acontecimientos en el ámbito internacional. La coctelera está bastante agitada, sobre todo la que tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Donald Trump acaba de poner en este momento un Twitter o un post en la red social propiedad de él, la red social Truth, en la cual amenaza a Canadá. En Canadá se ha desatado un pandemonio con esto de los aranceles de Trump y con la declaración que dio en principio de que era su deseo de que Canadá formara parte de los Estados Unidos, que fuera un estado más de esa nación. Eso ha despertado el nacionalismo en el Partido Liberal, que es el que gobierna en Canadá de hace unos años, y un sentimiento nacionalista hasta tal punto de que en Canadá están retirando de los tramos de los supermercados y de las tiendas los productos fabricados en los Estados Unidos, sobre todo las bebidas alcohólicas que se consumen en gran cantidad en ese país y que se producen en los Estados Unidos. Vemos a diario fílmicas de comerciantes retirando esas mercancías, y hay una especie de boicot en este momento al consumo de los productos norteamericanos. Y eso por el asunto de la amenaza que ha hecho Trump de subir un 25% a los aranceles de las importaciones que provienen de Canadá, y también por su intención de convertir a Canadá en un estado de los Estados Unidos. Si ahora dicen los canadienses, incluyendo a su primer ministro, que fue cambiado en estos días, en elecciones que hicieron, están diciendo que Trump, la intención de Donald Trump es de ahogar económicamente a Canadá con el propósito de que ellos accedan a ser un estado de los Estados Unidos. Y eso ha provocado una situación realmente difícil. El primer ministro de Ontario, que es una provincia de Canadá, frontera con los Estados Unidos, el señor Doug Ford, acordó suspender el recargo un 25% a las exportaciones de electricidad a Michigan, Nueva York y Minnesota. Él había puesto un 25% a la electricidad que consumen esos estados limítrofes de los Estados Unidos, limítrofes con Canadá, que son Michigan, Nueva York y Minnesota. Y luego entonces esto motivó que Donald Trump emitiera un Twitter amenazante. Donald Trump dice sobre Canadá, escuchen esto, voy a leer el párrafo del post que puso Donald Trump. ¿Por qué nuestro país permitiría que otro país nos suministrara electricidad, aunque fuera una pequeña zona? ¿Quién tomó esas decisiones y por qué? Y se imaginan a Canadá rebajándose tanto como para utilizar la electricidad, que tanto afecta la vida de personas inocentes como moneda de cambio, y amenaza, pagarán un precio financiero tan alto por ello que se leerá sobre ello en los libros de historia durante muchos años. Oigan la amenaza que le hace Donald Trump. Dice que Canadá va a pagar por esa osadía de suspenderle la electricidad o recargarle con un 25% la electricidad que suministra algunos estados fronterizos de los Estados Unidos. Dice Trump, con base a la decisión de Ontario, Canadá, de imponer un arancel de 25% a la electricidad que ingresa a los Estados Unidos, he dado instrucciones a mi secretario de Comercio para que agregue un arancel adicional del 25% hasta 50% a todo el acero y el aluminio que ingresa a los Estados Unidos proveniente de Canadá, una de las naciones con aranceles más altos del mundo. Esto entrará en vigor mañana mismo, 12 de marzo. Fíjense ustedes cómo está la cosa entre Estados Unidos y Canadá. Donald Trump acaba de duplicar el arancel que él había amenazado con un 25% y ahora lo ha aumentado a un 50% al acero y el aluminio y a otros productos que provienen de Canadá hacia los Estados Unidos. Esa es una noticia que quería dar. Otra noticia importante es que Duterte,
el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, acaba de ser trasladado en este momento a una cárcel de La Haya, en los Países Bajos. Él fue apresado recientemente, en el día de antes de ayer, fue apresado en Filipinas y acusado por la Corte Penal Internacional de crimen de lesa humanidad por todo lo que hizo durante sus gobiernos. Recuérdense que Duterte se caracterizó por ser duro contra los traficantes de droga, incluso los fusilaba en plena calle, y eso entonces ahora le ha costado unos cargos bastante peligrosos, porque lo pueden inducir a una condena de pena de muerte en la Corte Penal Internacional que opera en La Haya. Acaba de ser trasladado desde Filipinas a una cárcel de La Haya para ser juzgado por ese tribunal internacional. De manera que así está el mundo en el día de hoy, bastante convulsionado. Por otra parte, yo quiero referirme a un proyecto de ley que ha introducido en la Cámara de Diputados el diputado Luis Báez, un diputado de la provincia Peravia. 70 diputados proponen una ley para cambiarle el nombre de Peravia. 70 diputados. Este diputado hizo el proyecto de ley, entonces lo puso a circular entre sus compañeros, que muchas veces firman por solidaridad, porque existe en el Congreso la reciprocidad. Yo te firmo un proyecto de ley y tú me firmas otro proyecto de ley. Y aunque yo no esté de acuerdo con aquel, pues por solidaridad y por reciprocidad, muchas veces se firman. Y este proyecto lo han firmado 70 diputados a instancia del señor Luis Báez. Pero fíjense ustedes, él busca cambiarle el nombre a la provincia Peravia por el de Máximo Gómez. Y en el mismo proyecto que él somete a la Cámara de Diputados, comete errores incalificables, como por ejemplo de decir que Máximo Gómez fue un patriota dominicano. No, Máximo Gómez no fue un patriota dominicano. Máximo Gómez fue un soldado del ejército español en el momento en que se estaba librando en la República Dominicana la Guerra de la Restauración, en el 1863. Y ahí en la provincia Peravia, en Baní, el ejército español reclutó a Máximo Gómez como soldado, y él luchó en contra de los patriotas dominicanos y en favor de España, que en ese momento tenía el dominio de nuestro país por la anexión que había hecho en el 1861 Pedro Santana. Entonces, luego de terminada la Guerra de Restauración en 1865 y haber capitulado las tropas españolas, entonces Máximo Gómez se va con las tropas españolas hacia Cuba, que fue el último reducto del dominio español en América. Y allí se libra la famosa Guerra de los 10 años en Cuba, 1869 a 1879, 10 años, en la que se destaca Máximo Gómez como un gran estratega militar en contra de las huestes españolas, porque allí él desertó del ejército español y se alió a los rebeldes, a Maceo y a los demás rebeldes de Cuba en contra, luchando por la independencia de ese país. Ahí se destacó, luego que termina la Guerra de los 10 años, que no concluyó en nada, la Guerra de los 10 años, entonces él se traslada a la República Dominicana, después de estar en las islas, en San Tomás, y donde pasó bastante trabajo, y donde manifestó y resaltó la ingratitud del pueblo cubano con el esfuerzo que él hizo en favor de su independencia. Bueno, entonces luego viene a la República Dominicana, y cuando llega a la República Dominicana no se va a Baní, se va a Montecristi, porque allí encontró el refugio de Juan Isidro Jiménez, que tenía la Casa Jiménez, y lo utilizó como cuco, porque tenía fama de hombre guapo. Lo puso como jefe de su seguridad personal, Juan Isidro Jiménez, que había tenido problemas con el gobierno de Ulises Heró en ese momento, por aquello de la rebelión del Fanita. Juan Isidro Jiménez llenó un buque de montecristeño y vino a la capital a derrocar al gobierno de Ulises Heró, el famoso batalla del Fanita, historia del Fanita, y tenía problemas entonces con Ulises Heró y trajo a Máximo Gómez al país como un escudo, para que Lilith no
hiciera represalia contra él, lo mudó a Montecristi y allí entonces lo fue a buscar José Martí y tuvo Máximo Gómez ese hecho histórico, ¿verdad? Que lo resalta como un gran héroe de la Revolución Cubana. Firma el manifiesto de liberación de Cuba con José Martí y se va con José Martí a pelear para Cuba. Martí cae un mes después en la guerra de independencia cubana y Máximo Gómez continúa hasta el final. Entonces se destaca como un gran héroe cubano. Por eso es que Máximo Gómez no está enterrado en la República Dominicana. Él murió en Cuba, pero está enterrado en Cuba con los más altos honores. En el cementerio Necrópolis Cristóbal Colón, que es el cementerio donde llevan todas las celebridades de Cuba. Y si ahora mismo, por ejemplo, la República Dominicana le dijera al gobierno cubano que quiere los restos de Máximo Gómez en Baní, en un cementerio de Baní, lo van a negar, porque es que Máximo Gómez es una especie de padre de la patria de Cuba. Entonces, él es un gran patriota cubano, un gran héroe cubano, pero no un héroe dominicano. El pueblo dominicano lo respeta, porque es hijo de esta nación, nació aquí, nació en la provincia de Peravia, pero desarrolló todas sus hazañas heroicas en Cuba. Entonces, respeto no implica que nosotros reconozcamos como un patriota dominicano. Él dice el diputado, quien es el vicevocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, dice él que Máximo Gómez es merecedor de que nuestra provincia lleve su nombre por sus grandes logros. Fue un militar dominicano de la Guerra de los 10 años. La Guerra de los 10 años fue en Cuba. Y el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas durante la famosa Guerra de Independencia cubana. Sí, eso fue Máximo Gómez, pero de Cuba, no de la República Dominicana. Entonces, aquí, por el respeto que le tiene el país y por los merecimientos que le tiene como un gran dominicano, ¿verdad? Héroe de Cuba, aquí se le ha nombrado una de las avenidas principales de la capital, se llama Máximo Gómez. Yo creo que esos son honores muy merecidos por Máximo Gómez, pero esto a quitarle el nombre tradicional de la provincia de Peravia, que se le puso por una señora, Ana de Pravia, y entonces fue degenerando el nombre en Peravia, y que tiene su historia, y es una tradición. Las tradiciones no se pueden golpear de un país. Las tradiciones son parte de la historia y de la cultura de una nación. Entonces, por el hecho de usted querer sobresalir en la Cámara de Diputados, cambiándole el nombre a su provincia, yo pienso que eso debe recibir el rechazo, no solamente de la sociedad dominicana, sino de su propia provincia. Porque usted quiere que en el mapa, por más de 100 años, que dice provincia Peravia, le cambien y le pongan ahora provincia Máximo Gómez. Solamente porque usted quiere sobresalir o por cualquier interés que pueda tener. Y con lo cual está arrastrando también a sus compañeros de curul o de cámara, que a lo mejor firmaron sin saber lo que estaban firmando. Dedíquese a una cosa más productiva y no a tratar de romper la tradición de su propia provincia. ¿Por qué usted no hace proyectos de ley para favorecer a los agricultores de allá de la provincia de Peravia, o para impulsar el desarrollo turístico de esa hermosa provincia que tiene atractivos importantísimos y no figura como uno de los puntos turísticos importantes del país? Dedíquese a eso y olvídese de este tipo de proyectos, que eso no lo contribuye en nada a la exaltación de su figura como político, como legislador. Y no arrastre a su compañero a una aventura de esta naturaleza. Dedíquese a trabajar en otra cosa, que eso de cambiarle el nombre a la provincia de Peravia no procede como un proyecto importante para los habitantes de esa importante y hermosa provincia del sur. Adelante, Fariña.